Ahora vamos a repasar las 6 llaves de potencias, pero cuando nuestra base es racional, es decir, es una fracción. Nuestra primera llave nos decía que una fracción elevada a 0 era 1. Una fracción elevada a 1 es la fracción. Fíjate este ejemplo. 1 partido menos 2, es decir, la fracción menos 1/2 elevado a 0 es 1. La fracción 1/3 elevado a 1 es la fracción 1/3. La segunda llave nos decía que si una potencia tenía por base el producto de dos fracciones, se podía resolver realizando el producto de cada potencia por separado. Veamos un ejemplo. 5/6 al cubo por 3/5 al cubo. Como el exponente es igual, dejamos el mismo exponente y multiplicamos las bases. En este caso, multiplicamos estas dos fracciones, resultando 15/30. Porque los dos números de arriba se multiplican, 5 por 3, 15. Los dos números de abajo se multiplican, 6 por 5, 30. Ahora la fracción base 15/30 podemos reducirla a 1/2. 1/2 al cubo es 1/8. La tercera llave nos indicaba que si una potencia tenía por base la división de dos fracciones, simplemente podíamos calcular cada potencia por separado y luego dividirlas. Veamos este ejemplo. La fracción 3/10 al cuadrado dividido entre la fracción 6/5 al cuadrado sería dejar el cuadrado y dividir estas bases o fracciones. Esta división de fracciones resulta ser 15/60. Recordamos que para dividir fracciones el numerador debe ser el producto de 3 por 5 en mi caso y el denominador debe ser el producto de 10 por 6 en este caso. Simplificando la fracción base 15/60 a 1/4, 1/4 al cuadrado resulta ser 1/16. Aplicando estas tres llaves en conjunto y en ejercicios referente al mundo del álgebra, tenemos este ejemplo. Fíjate que vamos a dividir dos fracciones, en este caso algebraicas, elevadas al mismo exponente. Luego, aplicando la llave 3, vamos a reunir las bases dentro de un paréntesis para poder dividirlas. El exponente menos 3 se mantiene igual. La división de estas dos fracciones se realiza del siguiente modo. Recuerda que multiplicamos menos 1 por b, resultando menos b en el numerador, y a por a, resultando a cuadrado en el denominador. De este modo, y aplicando la llave 8, vamos a transformar esta potencia de exponente negativo en una potencia de exponente positivo. Simplemente vamos a darle la vuelta al numerador y al denominador. Y el último paso será aplicar la famosa llave 6. No tendremos más que elevar al cubo tanto el numerador como el denominador. Luego a al cuadrado al cubo es a la sexta y en el denominador obtenemos menos b al cubo. La siguiente llave que vamos a trabajar es la 4, en la cual teníamos dos potencias con la misma base que se multiplicaban. Luego dejábamos la base y sumábamos los exponentes. Observa este ejemplo. Fíjate que la base es común en ambas potencias, una fracción en este caso. Luego dejamos la fracción 2/5 y sumamos los exponentes 3 y 4, resultando 2/5 elevado a 7. En la llave número 5 nos encontramos con dos potencias con la misma base, en este caso que se dividen. Fíjate que dejamos la misma base y restamos los exponentes. Fíjate el ejemplo en el que aparece dos potencias con base común 3/5 que se dividen. Luego dejamos la base 3/5 y restamos los exponentes, resultando 3/5 al cuadrado. La sexta llave era la llamada potencia de potencia. Si tenemos una potencia de base racional o fracción que está a su vez elevada a otra potencia, solamente debemos dejar la base y multiplicar los exponentes. Por ejemplo, 1/2 al cubo, todo elevado al cubo. Será 1/2, dejar la base y multiplicar los exponentes. 3 por 3, 9. Resultando finalmente 1 partido 2 a la 9.
Ahora vamos a presentar un ejercicio en el que podremos practicar todas las llaves anteriores dentro del mundo del álgebra. Fíjate esta expresión. En definitiva, tenemos una división entre una potencia y una fracción formada por potencias. Una primera potencia tiene por base b partido por a y la segunda parte es una fracción con una potencia arriba y otra abajo. En principio vamos a escribir la primera potencia quitando el paréntesis, luego b elevado a menos 3 entre a elevado a menos 3, dividido entre la segunda parte del ejercicio en el que aplicaremos la llave 6, con lo cual quitaremos el paréntesis del numerador, multiplicando 2 por menos 1, menos 2, y el a la menos 4 la dejamos tal cual. Nuestro siguiente paso va a ser realizar esta división entre dos fracciones. Luego b elevado a menos 3 por a elevado a menos 4 en el numerador quedará y a elevado a menos 3 por b elevado a menos 2 en el denominador quedará. Ahora vamos a mover el b elevado a menos 3 que está en el numerador al denominador transformando su exponente negativo en positivo. Lo mismo haremos con el a elevado a menos 3 que está en el denominador. Lo llevaremos al numerador transformando su exponente negativo menos 3 en positivo más 3. Fíjate que ahora tanto el numerador como el denominador se encuentran con potencias con la misma base. Luego podremos aplicar la llave 4, que en el numerador dejaremos la base a y sumaremos los exponentes 3 más menos 4, que será menos 1. En el denominador dejaremos la base b y sumaremos los exponentes, que serán 3 más menos 2, que será 1. Ahora vamos a mover la potencia a elevado a menos 1 al denominador. De este modo cambiaremos su exponente negativo por positivo. Finalmente, a elevado a menos 1 lo podemos expresar como a, quedando como resultado final 1 partido a por b. Reto de las 8 llaves. Simplifica todas estas expresiones. Los criterios de calificación serán el 50% del valor de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios los apartados A, B y C. El 50% del valor de este ejercicio por resolver mostrando todos los pasos necesarios los apartados D, E y F.